El día de hoy vamos a ver lo que sería el formato libro. La clase pasada y la anterior habíamos estado viendo todo lo referido a lo que es el tipo de documento de artículo, que por lo general se puede escribir un artículo, se puede escribir un informe de laboratorio, que ese es el por qué nos concentramos tanto en ese formato. Pero bueno, también es un formato un poco más simple de lo que sería el formato libro, que en definitiva son formatos muy similares. La única diferencia sustancial es que, así como el informe está subdividido en secciones, el libro está subdividido en capítulos. Vamos a ir rápidamente a un repaso de lo que vimos las últimas clases. Eh, bueno, esto de cómo estructurar un informe de laboratorio, un artículo, sí o sí tienen que tener los siguientes elementos. Un título, un abstract, índices y secciones. Seguramente pueden aparecer, puede que no, fórmulas matemáticas. Pueden aparecer también casi seguramente figuras, subfiguras, o sea, esto que son figuras compuestas, ¿no? Por decir una figura, por ejemplo, en un paper les puede aparecer figura 1, ABC, figura 2, ABCDE, figura 3, A y B, y así sucesivamente. Tablas también, bibliografía, esto seguro, sí o sí tiene que aparecer. No puede salir nada de la galera, todo tiene que estar debidamente fundamentado y respaldado por bibliografía, justamente. Eh, y bueno, y algo que también vimos fue el referenciado, ¿no? El uso de labels, ¿no? El label, que es una etiqueta, que nosotros le podemos poner una etiqueta a una fórmula matemática, le podemos poner una etiqueta a las figuras y a las subfiguras, le podemos poner etiqueta a unas tablas. Esa etiqueta va a llevar el nombre de label, justamente. Le podemos poner el nombre que nosotros queramos y después la podemos hacer referencia en el texto, ¿no? Es decir, bueno, cómo se vio en la ecuación tanto, cómo se vio en la figura tal, cómo quedó explayado en la tabla tanto, ¿no? Ese es el fundamento del uso del label. Entonces, bueno, fíjense que un informe de laboratorio tiene todas estas partes, está compuesta, digamos, por cada uno de estos elementos. Y en definitiva, un libro va a tener más o menos lo mismo. O sea, no va a cambiar mucho. Sí va a cambiar, otra vez lo repito, la estructura. O sea, el título ahora no va a ser solamente eh, un título, sino que va a ser una carátula. El abstract va a seguir siendo un abstract. Capaz, seguramente uno se puede extender un poquito más en el resumen de un libro. El índice, ahora sí. Bueno, el índice en un informe de laboratorio yo ya había dado mi postura de que estaba bueno poder usarlo, como por lo menos para aprender de que, bueno, existe, está ahí y lo usamos. Pero bueno, el índice cobra un poco más de sentido en un libro. Y bueno, a su vez, esto que les decía, las secciones. Las secciones también van a estar en un libro. Bien, las secciones van a estar en un libro, pero a su vez, ahora las secciones van a estar dentro de capítulos, ¿no? Entonces ahora tenemos ¿cómo se dice? Como un ítem más, o sea, podemos segregar la información dentro de otro fragmento que va a ser un capítulo, ¿no? Ahora que los capítulos van a tener secciones, los capítulos van a tener subsecciones y subsecciones. O sea, ahora se eleva un grado más, ¿no? de división. Antes teníamos sección, subsección, subsección. Ahora vamos a tener capítulo, sección, subsección, subsección. Bueno, ahora viendo justamente lo que es la división por capítulos, acá comento de que, bueno, como se trabajó hasta aquí, siempre se ha requerido de un archivo .text, un archivo .viv, que es donde guardamos las referencias bibliográficas, y bueno, se podía configurar una subcarpeta con todas las figuras involucradas, ¿no? O bueno, podía no armarlo así, directamente volcar las figuras ahí donde estaban estos mismos archivos y listo. Ahora, cuando uno trabaja con textos más largos, ya sean tesis de grado, tesis de posgrado, libros, manuales, etcétera. O sea, quiere publicar algo un poco más extenso que un simple informe de laboratorio. Bueno, se va a proceder a cambiar
la metodología de tener todo en un archivo. Y por lo general se segmentan, o sea, se segmentan varios archivos .text. Eh, a ver, se segmentan. ¿Uno puede meterlo todo en un mismo archivo? Sí, puede. No va a quedar muy bien. Entonces, esa segmentación es preferible porque ordena a uno cómo, justamente cómo presentar esa información. Acá, claro, bueno, el orden puede ser según como el usuario lo prefiera. El orden lo elige uno. O sea, ahora vamos a ir en detalle qué significa todo esto. Bueno, arrancamos con una pregunta, ¿no? ¿Se puede escribir un libro siguiendo la estructura del document class? Ahí definimos el tamaño de letra, el tipo de hoja, article. O sea, acá en vez de usar entre llaves, el book, que sería la definición de el tipo de documento que vamos a trabajar, que es justamente un libro, acá definimos un article, ¿no? Entonces, una respuesta rápida es sí, sí, se puede usar. O sea, en vez de usar, o sea, en vez de trabajar con book, podemos trabajar con article. Eh, Tendríamos que agregar, bueno, el campo chapter en vez de- de directamente pasar a las secciones, pero podemos agregar ese campo y operar de la misma forma que siempre. Pero va a quedar muy incómodo, va a ser justamente un despropósito de estar usando látex y no aprovechar esa segmentación en varios archivos. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice, bueno, si yo meto todo en un archivo, lo tengo todo ahí, lo tengo todo metido, puedo ir y venir, no sé, en la línea, qué sé yo, 27 arranca el capítulo 1, en la línea 98 arranca el capítulo 2, en la línea 150 arranca el capítulo 3 y así. Bueno, está bien, entonces uno lo puede tener todo en un mismo archivo. Pero justamente es un despropósito porque uno tiene una ventaja de usar látex que es ordenar es el texto, poder trabajar en forma independiente, decir, bueno, no sé, o por ahí escribo el capítulo 1, pero me quiero concentrar en un capítulo 2, en donde, bueno, ahí planteo objetivos, planteo una serie de cosas, y la introducción, que sería el capítulo 1, uno puede ir pensándolo, bueno, lo veo más adelante, ¿no? Entonces empiezo a editar el capítulo 2 y el capítulo 1 lo dejo ahí medio colgado. Y después cuando uno compila en un PDF, uno puede compilar directamente el capítulo 2, olvidándose por completo del capítulo 1. Y eso es una gran ventaja que si yo lo meto todo en un mismo archivo, y voy a tener algunos problemas como que se me van a desplazar cosas, voy a tener básicamente el mismo problema que tenía con Word, digamos. Salvo que pueda meterle un salto de página, bueno, pero no vayamos a eso. O sea, es mucho más fácil trabajar con archivos separados, editar archivos separados y después compilarlo en lo que sería archivo maestro. Entonces, bueno, acá por ejemplo les muestro dos casos. Estos son, eh, se ve medio chiquito, pero bueno, estos son dos casos de trabajos míos que bueno, así burro como soy. Una vez trabajé todo en un mismo archivo y acá podemos ver, tenemos los capítulos, este es capítulo, o sea, capítulo de introducción, subsecciones, capítulo 2 subsecciones, capítulo 3 subsecciones, capítulo 4 subsecciones, secciones, subsecciones y así. Eh, Fíjense que se ve todo muy junto, realmente, imagínense, uno dice, bueno, esto es un índice, o sea, en definitiva, ¿no? Uno dice, bueno, pero acá está bastante cómodo porque tenés todo. Pero claro, fíjense, si yo quiero editar, tengo que editar esta subsección del capítulo 1, después digo, che, pero lo que estoy diciendo acá estaba en el capítulo 3, entonces tengo que venir, cerrar acá, decir, bueno, este es el capítulo 2, este es el capítulo 3, estaba en la subsección, es un lío realmente. En cambio, uno puede trabajar con archivos separados en un archivo maestro, claro, que contiene a todos los archivos .text que están dando vuelta ahí en la misma carpeta. Y fíjense que a la vista es mucho más cómodo. Entonces uno dice, bueno, si yo en el capítulo 1 hago una mención que se repite en el capítulo 3, uno dice, bueno, es más fácil no perderse, porque uno dice, bueno, salgo del capítulo 1, me voy al capítulo 3, veo ahí cuáles son las subsecciones, entonces en las subsecciones solamente voy a ver uno, una sección, una subsección, otra sección y otra sección y listo, y ya no veo más nada, o sea, no, no, no es tanto lío, o sea, es mucho más cómodo trabajar con algo así, es mucho más ordenado que trabajar con algo así.
Bien, entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en lo que sería el archivo maestro? Bueno, en el archivo maestro vamos a tener la definición del document class, tamaño de letra. Bueno, esto es un tipo de formato, tipo de hoja, justamente el tipo de artículo, el tipo de documento que vamos a editar va a ser un libro, book, use package Spanish. Bueno, acá muchos paquetes bueno, que son bastante usuales. Bueno, salvo el Lipsum, que el Lipsum es un paquete que yo llamo justamente para el por qué se los he compartido y cómo está ahí. Después fíjense, es simplemente para rellenar, son palabras en latín. Y bueno, y acá fíjense que acá está ya un poco el corazón, ¿no? De lo que es el documento. Bueno, acá están todos los paquetes, así es, perfecto. Y acá, bueno, viene autor, bueno, acá puse mi nombre, el título que va a tener el documento. Y ya directamente, begin document, o sea, arranco el documento y uso el barra input, que hasta acá no lo habíamos visto, pero el barra input, el comando, lo que me está diciendo es, bueno, de como justamente estamos trabajando con muchos archivos .text, me dice, bueno, acá tráeme el archivo .text que se llama carátula.text, ¿no? Entonces vos pones input y llámame a la carátula. Después puedo decir, bueno, input, llámame a la carátula de agradecimientos, a la carátula, al archivo .text de agradecimientos. Después tráeme el archivo .text del resumen. Entonces todo uno va poniendo input, input, input y va agregando todos estos archivos por separado en ese orden, ¿no? Fíjense que acá no hay una numeración. Bueno, acá puse capítulo 0 agradecimientos, pero digamos, uno puede poner el nombre que quiera, no enumerarlos, pero después, bueno, tener presente que, bueno, primero tiene que ir la carátula, después tiene que ir la parte de agradecimiento, después el resumen. O sea, hay una cierta estructura que uno tiene que respetar. Yo no puedo poner el resumen antes de la carátula, quedaría desprolijo. Y después de todos estos pasos, o sea, uno ya sabiendo este orden, dice, bueno, ahí recién pongo el índice. Después pongo el índice de figuras, que se llama List of Figures. Y después pongo el índice de las tablas o los cuadros, que es List of Tables. Por lo general, en una tesina o en una tesis, estos tres elementos se tienen que poner, sí o sí. Todo lo que es justamente el contenido, el índice de todo lo que voy a presentar, el índice de figura, el índice de tablas, tiene que ir sí o sí. Eh, Bueno, el espaciado, este de begin spacing, end spacing, fíjense que yo puse 1.7. Este es el espaciado que va a haber entre renglones. Por lo general las tesis, eh, creo que es algo que quedó en el reglamento, más que nada para poder marcar, para que el director de tesis pueda rayar y pueda hacer observaciones. Se ha dejado un espaciado de 1.5, 1.5 por lo menos en el formato Word, que 1.5 en látex es muy poquito. Yo por lo general me gusta usarlo en 1.7, que es un poquito más, que creo que hace un poco las veces 1.5. Eh, bueno, nada, es un formato que ha quedado, que esté un poco separado justamente para poder hacer observaciones, para poder tachar, borrar, hacer comentarios, etcétera. Eh, Y bueno, fíjense que como veíamos acá arriba, uno empieza a poner input, capítulo 1 de la tesis, input, capítulo de la tesis, input, capítulo 3. Acá uno puede poner los títulos que uno desee. Yo acá, bueno, puse como nombres genéricos. Y después de este signo como de división, estos son como comentarios. Todo lo que está acá para allá es como que el código no lo lee, es algo que está ciego, digamos. Y bueno, y acá, claro, digo, bueno, el capítulo 1 de la tesis es introducción a hipótesis. El capítulo 2 son los objetivos, el capítulo 3 son los fundamentos teóricos, el capítulo 4 métodos, bueno, método de caracterización, o serían la metodología de laboratorio, el desarrollo experimental, capítulo 5 resultados, capítulo 6 conclusiones, ¿no? Ese sería como un formato ampliado de tesis. Y fíjense que esto que yo les decía acá, esto, lo que está para allá, está como comentado, está como
Es algo para orientarme a mí de qué es lo que yo voy a abrir acá, pero esto el código no lo lee. Una vez que compila, esto es como, bueno, es transparente. Ahora fíjense que acá en esta línea yo tengo el input 5, o sea, el input del capítulo 5 y el input del capítulo 6, que están comentados. ¿Eso qué me habilita? Que yo, en el momento en que compilo, estoy compilando estos primeros documentos, o sea, la carátula, el agradecimiento, resumen, todos los índices, y estoy compilando capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Y el 5 y el 6, no, eso no me lo está compilando porque están justamente comentados. ¿Esto por qué? Y porque por ahí yo el capítulo 5 y el 6 lo tengo en un estado muy borrador, que por ahí digo, no vale la pena ni siquiera compartirlo, que la gente no sé, que mi director me haga una crítica de eso cuando yo ya sé que eso todavía está incompleto y le faltan cosas y está mal, entonces digo, bueno, esto no se lo voy a mandar. Entonces le compilo y le mando los primeros 4 capítulos, por ejemplo. Eh, o bueno, se podría haber dado el caso que en vez de el 5 y el 6 yo haya empezado por el 5 y el 6 y digo, che, la verdad que los fundamentos teóricos no los tengo muy elaborados, lo comento y muestro todos los otros capítulos, por dar un ejemplo. Entonces, bueno, eso es bastante común y eso es algo que habilita LaTeX. De decir, bueno, voy trabajando por capítulos separados y no me interesa tanto lo que haya en el capítulo anterior, porque de última, si no me gusta lo que hay en el capítulo anterior, o si está sujeto a revisión y qué sé yo, uno dice, bueno, lo comento y veo cómo me está quedando lo que para mí está mejor, por decirlo de alguna forma. Eh, bueno, por dar un ejemplo, ahora venimos a Overleaf. Fíjense que todo esto que yo les estaba mencionando es lo que está acá. Eh, bueno, acá tenemos el document class, los paquetes, bueno, acá hay algunos comanditos, el set counter. Ah, bueno, los set counter, eso ya también vamos a hablar. Eh, bien, y acá tenemos, ¿no? A ver, ahí está. ¿No? Tenemos input, capítulo 1 de trabajo final, capítulos del capítulo del trabajo final, capítulo 3, capítulo 4, y tengo comentados capítulo 5 y capítulo 6, ¿no? Y bueno, bueno, y también tengo unos apéndices ahí, unos anexos que puede llegar a aparecer. No siempre aparecen, pero bueno. Y ahí, una vez que uno compiló, dice, bueno, acá vengo y veo que en el índice tengo capítulo 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces, bueno, índice de figura, bueno, acá no tengo ni figuras ni cuadros, o tablas, y arranco, ¿no? Capítulo 1, bla, 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 ta, 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 capítulo 2, bla, 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 y ahí estamos, ¿no? Entonces me está compilando hasta el capítulo 4. Ahora, por ejemplo, veamos si yo digo, bueno, el capítulo 5, acá tengo los capítulos, ¿no? Acá tengo hasta el 6. Digo, bueno, uy, a ver, ahí está. Ahora tengo el capítulo 5, trabajo final, resultados. Y, ¿qué decía? Fundamentos teóricos. Bueno, pongamos que fundamentos teóricos no me convencía. Entonces, compilo. Perfecto. Y ahora vamos a venir acá a la tabla. Bien, bien, perfecto. A ver, vamos a hacer de vuelta. Bien, perfecto. Ahí tenemos el índice. Vamos a agrandarlo un poquito. Bueno, y fíjense lo siguiente. Acá tenemos que el capítulo 1 es introducción a hipótesis, así lo voy a llamar yo, introducción a hipótesis. Si bien el nombre del capítulo es capítulo 1 trabajo final, todos son capítulo 1 trabajo final, capítulo 2 trabajo final y así. Fíjense que el capítulo 2 son los objetivos, esto está. El capítulo 3 es fundamentos teóricos, que no aparece. Y después aparece el input del capítulo. Método de caracterización, dice acá. Bueno, acá en realidad el capítulo 4 es resultado de discusión. Eso lo cambio así y discusión. Bien, perfecto. El capítulo 4 es resultado de discusión. El capítulo 5 son los resultados, ¿no? Eh, ah, que esto sería en realidad las conclusiones. Y a ver, para. Entonces, si ese, ahora me entró la duda.
¿Y esto qué sería? Perspectivas a futuro. Ahí va, ahí está. Perfecto. Entonces estamos. Resultado de discusión. Esto serían las conclusiones. Esto sería acá. Estaba mal comentado. Conclusiones. Y esto sería perspectiva a futuro. Perfecto. Bien. Ok, entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense que ahora yo taché lo que era fundamentos teóricos y tengo conclusiones, perspectivas a futuro. Conclusiones, perspectiva a futuro, resultado de discusión, objetivo, introducción a hipótesis. ¿Por qué tengo estos cinco si yo acá tengo el uno, el 2, el 4, el 5 y el 6? Bueno, porque cuando desaparece el 3, LaTeX esto no lo lee, justamente, esto pasa a ser transparente. Entonces, al no verlo, eh, básicamente deja de existir y lo que no existe no lo compila. Y lo que no existe, ya está. Pasa a ser ahora lo que era antes lo que era el 3, ahora lo que era el 4 pasa a ser el 3, lo que era el 5 el 4 y así. Todo se mueve un lugarcito. Si ahora, por ejemplo, venimos a fundamentos teóricos y saco introducción a hipótesis, por ejemplo, y compilo, ok, fíjense que ahora tengo objetivos como el capítulo uno, o sea, la introducción ya no la tengo. Paso a los fundamentos teóricos, paso a resultados de discusión, conclusiones, perspectiva futura. O sea, todo se me mueve un lugar hacia arriba. Y bueno, así puedo ir jugando con lo que yo puedo ir compilando o no compilando. Así lo teníamos en un inicio. Perfecto. Bueno, bien. Y creo que no tenía nada de bibliografía. Claro, bibliografía está en blanco. Y fíjense que acá tengo la carpeta de los capítulos en distintos archivos .text. Después me puedo crear otra carpeta. Acá, bueno, mencioné la carpeta de apéndices, anexos. O sea, la carpeta de apéndices puede tener todo lo que era lo que habíamos mencionado antes. Agradecimientos, carátula, resumen, lo que sea la parte de los anexos. Si bien esto no está ordenado, después uno lo ordena en el text. Y dice, bueno, al final de todo esto yo quiero que vengan los anexos, ¿no? Y acá va a aparecer, o sea, después uno compila el PDF, los anexos van a o los apéndices van a salir al final. O sea, no es que porque acá esté al principio va a salir al principio, sino que hay que ver esta distribución, ¿no? Uno cómo lo ordena acá. Si uno por ahí mete la pata y dice, bueno, acá puse el capítulo 2 y acá puse capítulo uno, por ejemplo, uno lo da vuelta, más allá que acá diga introducción, hipótesis y objetivo, uno cuando compile va a compilar lo contrario. ¿No? Vamos acá al índice. ¿Qué pasa? Ahí va. No, fíjense entonces, objetivos, introducción, hipótesis, ¿no? Es como que acá uno metió la pata y puso la introducción después de los objetivos y dio vuelta a los capítulos, ¿no? Dice capítulo 2, capítulo uno. Entonces el orden se tiene que respetar en este lugar. Perfecto. Y acá no importa, acá se ordena alfabéticamente y uno después puede ordenarlo en este lugar como lo desee. Y fíjense que acá está ordenado por carpetas incluso. O sea, yo lo que le había mostrado antes es ordenado por archivos, pero ahora acá lo ordené por carpeta. O sea, en el lugar donde están los archivos, el archivo main, digamos, el archivo maestro, en esa misma carpeta hay subcarpetas, ¿no? Es decir, bueno, está la carpeta de capítulo, está la carpeta de apéndices, ahí tengo distintos tipos de archivos, está la carpeta de figuras, donde guardo todas las figuras que voy a utilizar, bueno, acá solamente tengo el logo de la universidad, pero digamos, uno puede armar carpetas dentro de lo que sería el proyecto, ¿no? Y eso también ordena mucho. Yo entiendo que por ahí uno se puede perder fácilmente porque dice, bueno, tengo la carpeta de apéndice, tengo la carpeta de capítulos, tengo la carpeta de figuras. Está bien, uno no es tampoco aconsejable coparse haciendo carpetas porque al segmentar tanto la información uno se puede terminar perdiendo. Pero bueno, pero uno lo puede hacer, digamos. Que Word por lo general, uno siempre trabaja sobre el mismo archivo. No es que, bueno, o bien uno puede trabajar con distintos archivos en Word, pero no tenés un archivo maestro
que diga, bueno, ahora agarramos todos los archivos que están dando vuelta y lo meto y armo un librito en un archivo maestro. Eso no existe, digamos. Eso LaTeX te lo habilita y realmente es muy cómodo y muy fácil de hacerlo. Ok, nada, era un comentario. Este, bueno, acá una observación. Justamente en la parte donde se enumeran los capítulos, observar que ahora se ingresa la instrucción, el comando input. El capítulo habilita, el comando habilita o llama a un archivo .text a ser parte del documento sobre el que se está trabajando. Nuevamente lo que les comentaba antes y otra vez lo mismo que les decía, ¿no? El simbolito de esa división anula la línea de código y bueno, es útil para cuando se desea observar una parte del trabajo que esté concluida, algo que está medio en borrador, lo ocultamos, compilamos y vemos qué es lo que hemos obtenido. Eh, Bien, si uno desea trabajar entonces de forma ordenada o segmentada, puede generar una carpeta que contenga todos los capítulos del libro. Entonces de esta forma las instrucciones se verían como se veían antes. Fíjense que antes yo tenía capítulo 1, capítulo 2, 3, 4 y acá yo lo metí dentro de una carpeta que se llama capítulos, ¿no? Entonces ahora lo que tengo que hacer es, cuando voy a decir que el input quiero meter acá el capítulo 1, tengo que hacer mención primero a la carpeta que armé, que se llama capítulos, barra capítulo 1 tesis. En Overleaf, bueno, eso ya lo hice, digamos, en lo que estaba escrito acá, capítulos, capítulo 1 trabajo final, ¿no? Directamente, y ya está armada la carpeta, que es esta que se llama capítulos, que si yo la abro, ahí están todos los capítulos, ¿no? Entonces, hemos cumplido con el cometido. Y bueno, y acá está lo que les estaba mostrando hasta hace un segundo en Overleaf. Esto es TextMaker, básicamente lo que copié y pegué, digamos. Eh, Puede pensar lo mismo que para la figura del documento. Se pueden incluir dentro de una carpeta figuras. O sea, acá tenemos los capítulos, acá tenemos figuras. Y se pueden generar tantas carpetas como el usuario piense necesarias, ¿no? Esto también ya lo mencioné. Eh, Uno puede así crear carpeta apéndice. Uno puede decir, bueno, creo carpeta, no sé, misceláneas, por tal nombre, qué sé yo, cosas que están dando vuelta, no sé, pónganle el nombre que quieran. Entonces ahí va a ir a parar la parte de agradecimiento, la carátula, el resumen, la dedicatoria, el prólogo, no sé, puede meterse un montón de cosas. Después decir, bueno, en realidad, por lo general hay tesis o hay libros que tienen apéndices, o sea que es como están los capítulos, y cuando terminan los capítulos arranca la parte de anexo, apéndices, como otra información que quedó dando vuelta por ahí. Y esto iría después, ¿no? O sea, después en el ordenamiento, los apéndices irían al final. Entonces ahí me puedo armar otra carpeta, ¿no? Entonces puedo tener esta carpeta que se va a llamar de otra forma, qué sé yo. Esto que les digo, misceláneas, ¿no? Misceláneas, tantos capítulos. Capítulos, tanto. Figuras, tal. Apéndices, tanto. Y así, y me voy generando carpetas y bueno, nada, uno puede generar las carpetas que quiera, que se le ocurra, pero bueno, eh, la idea justamente es ordenar, la idea es simplificar las cosas. Si uno empieza a crear carpeta de carpeta de carpeta, más que simplificar, se le va a complicar. Eh, y es raro, realmente es raro la necesidad de generar tantas carpetas, pero uno lo puede hacer en principio, no, no está impedido. Bueno, ahora bien, teníamos la división por capítulos previamente y ahora está la división por partes. Acá no hay mucha diferencia de lo que veníamos hablando en la parte de capítulos, del barra chapter. Sigue la misma lógica. Ahora se agrega otro grado más de división. Ya habíamos visto esto que les decía. En el informe laboratorio teníamos la sección, la subsección, subsubsección. Cuando vamos al formato libro tenemos lo que sería el barra chapter, sección, subsección, subsubsección. O sea, ahí tenemos un grado más porque agregamos los chapters. Bueno, y cuando agregamos las partes, o sea, una división por partes, es otro grado más. Entonces decimos, bueno,
Yo puedo, por ejemplo, en los manuales, tener parte uno del libro, que es, qué sé yo, un libro de física universitaria. Puedo decir, ok, la parte uno se refiere a lo que es la mecánica, ¿no? Mecánica clásica. Entonces, parte uno mecánica clásica. Ahí tiene 4, 5, 6 capítulos. Después parte 2 qué sé yo, otro tema, termodinámica, ¿no? Entonces uno puede ir segmentando eh, el libro por capítulos, ¿no? El comando part permite contener capítulos dentro de ese dominio, pero esto sí es lo más raro y bueno, ya lo he probado y lo uso, que eso es lo más raro todavía, porque por lo general en las tesis es raro que aparezca, que el barra part pasa a ser un dominio de un capítulo. O sea, yo puedo segmentar un capítulo por partes, ¿no? O sea, así como partes segmentadas de capítulo, que sería lo más normal, es decir, bueno, capítulo uno, perdón, parte uno me contempla 5 o 6 capítulos de un libro, parte 2 me contempla 5 o 6 capítulos de otro libro, parte 3 y así. Un capítulo a su vez, o sea, yo puedo hacer que digo, bueno, capítulo 5 va a estar dividido en dos partes porque voy a presentar, por ejemplo, resultados de mis sistemas, pero voy a presentar en la primera parte los resultados de mi sistema con, qué sé yo, este, no sé, con una carga en superficie positiva y en la otra parte voy a presentar sistema en donde la carga de la superficie es negativa, ¿no? Entonces ahora tengo dividido por partes por lo que yo he medido, por lo que yo estoy trabajando, ¿no? Entonces digo, bueno, parte A, parte B, qué sé yo. Eso puede pasar, se puede hacer, digamos. Entonces, si se puede hacer, está permitido, lo podemos hacer. ¿Eso cómo sería? Digamos, yo vengo acá, voy a ir por el lado más fácil, así no nos complicamos tanto. Pongo acá, por ejemplo, barra part, dije. Ahí está. Entonces, parte uno. A ver, y trabajo final, capítulo 4. Vamos a compilar todos los capítulos. Fundamentos teóricos. Esto, acá. Acá vamos a poner parte 2. Part, parte 2. A ver. Parte uno parte 2 dice ahí. Ok. Si compilo. Bien, fíjense acá entonces. Parte uno. Fíjense que acá dice uno parte uno. Introducción a hipótesis, objetivos, fundamentos teóricos. Parte 2. Resultado de discusión, conclusiones, perspectivas futuras. O sea, fíjense que ya en el índice me aparecen las partes, ¿no? Parte uno parte 2 Tuki, y ahí está, todo. Bien. Entonces, bueno, eso es una otra forma de segmentación, otra forma de agregarle un nivel, una capa de división, subdivisiones a lo que serían los libros. Esto es súper, o sea, súper común en textos largos. Es más raro en un informe de laboratorio, por ejemplo. No tiene sentido, porque en un informe por lo general tenés secciones, contá lo que hiciste y listo, no hace falta mencionar parte uno parte 2 porque es por lo general los informes de laboratorio, los artículos son trabajos relativamente cortos, que no hace falta explayarse mucho en un tema, sino que es como, bueno, hicimos esto, esto y esto, lo desarrollamos de esta manera, obtuvimos esto, y bueno, podemos sacar una conclusión, tal cosa, listo, ya está, eso. No hace falta tanta subdivisión. Eh, y bueno, y por lo general a las revistas científicas les gusta que vos presente las secciones, introducción, metodología, resultado, discusión, fin, cita bibliográfica. Ya está. No les gusta que haga sección de subsección de subsección. Eso es como muy incómodo realmente. Así que bueno. Bueno, nada, esto que les estaba mostrando hace 2 segundos. Fíjense, part, presentación del tema de objetivo, introducción, objetivo, fundamentos teóricos, part, bueno, acá le puse un nombre, pero es lo que acabo de mostrarles ahí en Overleaf. Input, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, otras secciones. Bueno, estos son algunas observaciones. Fíjense que cuando trabajamos con muchos archivos .text,
nosotros llamamos al comando chapter al inicio y solo empezamos a escribir, ¿no? El diseño de la plantilla ya fue a parar al documento maestro. ¿Qué significa esto? Fíjense que nosotros estamos acá en el documento maestro y digo, bueno, voy a venir al archivo capítulo uno. Y en capítulo uno, fíjense, solamente tengo chapter, introducción, hipótesis. Ah, bueno, esto el page numbering. Para, no, vamos a pasar a otro, así ya les comento enseguida. Bueno, fíjense, chapter, resultado de discusión y listo, y empiezo a escribir. O sea, acá, bueno, conclusión, se puede observar que las mediciones, bla, 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 ¿no? Entonces, bueno, fíjense que el formato de archivo es muy simple, porque simplemente tengo barra chapter, resultado de discusión y todo lo demás. Eh, o sea, todo lo complicado, todo esto que le estaba mostrando al principio, va justamente al principio del documento, en lo que sería el main template, ¿no? En el archivo maestro. Y después en cada archivo independiente solamente es chapter, el título del chapter y empezar a escribir. Es como súper fácil, súper directo y uno se olvida del formato. Es como que directamente empieza a escribir y listo. Bueno, acá está el barra lipsum que les decía antes. Fíjense, estamos en resultado de discusión. Eh, Bien, no, pensé que me podía llevar allá, pero parte 2, resultado de discusión, ¿no? Fíjense entonces que acá puse uno, me pone el primer párrafo. Es todo palabras en latín. Me imagino que se está basando en un escrito. Desconozco si tiene algún significado religioso. Eso me lo pueden decir luego. Bueno, en definitiva, tenemos el barra Lipsum y ahí podemos, es básicamente para mostrar cómo se vería un capítulo. Eh, bueno, los agradecimientos, esto, una observación, es lo mismo que cuando trabajamos con las secciones. Agradecimiento, resumen, dedicatoria, todo lo que se ubique previo al índice debe mencionarse como chapter asterisco. De lo contrario, el índice me lo va a empezar a numerar como si fuese un capítulo más. No queremos que eso suceda, simplemente que lo mencione. No le ponemos el asterisco. Tipo de numeración, bueno, esto es lo que les quería comentar. Para las primeras secciones, en los índices, se utiliza una numeración tipo romana o no se utiliza numeración, eso es a elección, digamos. Y para lo que es el texto en sí, con numeración arábica, ¿no? Uno, 2, 3, 4. Y eso hay que indicarlo al documento. No, no es que el documento lo va a adivinar. Fíjense que yo acá, en el main template, en un inicio, tiene que estar por acá en algún lado. Page numbering Roman. Fíjense acá, estoy después de la carátula, numerar en números romanos. Entonces, fíjense, esta es la carátula, no tiene número, y ahí tienen un uno en la segunda página. Después tengo un 2 en la segunda página en agradecimientos, un 3 en resumen, un 4 en el índice de figura 6, índice de cuadro 7, parte 1, 8, y recién en el capítulo 1, bueno, acá eso tendría que cambiar, ahí tengo el 1. Ahí tengo el 2, el 3, el 4, y ahí empezó, ¿no? 5, 6. Bueno, eso yo se lo tengo que indicar. ¿Cómo se lo indico? Con esto, ¿no? Justamente lo que le acabo de mostrar, page numbering Roman. O sea, cuando quiero escribir en una numeración tipo romana, tengo que decir que el número, page numbering, sería como el numereo, no sé si existe esa palabra, el numereo de página, ¿no? O sea, ¿cómo voy a contar las páginas? Bueno, en números romanos. Y después, bueno, meto el capítulo, bla, bla, bla. Ahora, en el archivo maestro no encuentro el traspaso a letras arábigas. Fíjense que yo acá tengo page numbering Roman. Después, bueno, tengo ahí cómo presentar los capítulos, qué sé yo. Y después digo input, apéndice, bueno, agradecimiento, input resumen, tabla de contenido, bla, bla, bla. Spacing, parte uno input, input. Fíjense que yo acá no tengo el page numbering Arabic, sería, ¿no? En inglés. Esto lo vamos a sacar, lo de las partes. Vamos a volver a compilar.
Bueno, ¿eso por qué sucede? Fíjense que, bueno, recién bueno, no, estaba adelantando algo, pero nada que ver. Fíjense que lo que sucede es que si yo lo pongo después del spacing, por ejemplo, y pongo page numbering, eh, Arabic, por ejemplo, yo digo, bueno, justo en el capítulo uno me debería empezar a enumerar en forma Arabic. Y lo que va a suceder es que acá, por ejemplo, en el índice de cuadros yo ya tengo un uno. O sea, yo acá venía con un 5 del índice de figura, en el índice de cuadros tengo un uno porque ya me arrancó en Arabic. Y después en la introducción de hipótesis vuelvo a tener un uno porque en realidad lo definí en otro lado. Bueno, eso para evitarse esos problemas, yo por lo general no lo uso acá, sino que directamente lo defino en el capítulo uno, ¿no? En el capítulo uno digo, bueno, page number in Arabic, y no lo defino más. O sea, en el capítulo 2 fíjense que ya no está, capítulo 3 tampoco, 4 tampoco, fíjense que todo ahí arranca. Entonces, y vean la numeración. Vamos un poquito más grande. Fíjense acá tengo el uno, el 2, el 3, el 4. Ahí, acá termina el capítulo uno. Y cuando empieza el capítulo 2, el 5, ¿no? Es como que yo lo declaré en el primer capítulo y después por más que yo estoy trabajando con archivos independientes, ya claro, el archivo maestro detecta que, bueno, es una secuencia. Después el uno va al 2, después el 2 va al 3, entonces sigo la secuencia de la numeración. O sea, porque yo lo definí la numeración en el capítulo uno y después, bueno, se va a seguir, o sea, ahí LaTeX supone que se va a seguir respetando, entonces te lo sigue numerando. Pero bueno, eso simplemente, como para prestar atención, si uno lo define en el archivo maestro, no sé por qué sale ese error de que me empieza a numerar en una página anterior, que sería en este caso el índice de tablas. Si no estuviese el índice de tablas, sería el índice de figuras. Empieza a numerar en la página anterior de la que uno desea arrancar. Entonces, para evitarme ese problema, directamente lo defino en el capítulo uno. Bueno, la instrucción set counter page, cuál es el valor inicial desde el cual contar las páginas. O sea, yo acá, fíjense que puse set counter page 1. Pero si hubiese puesto, por ejemplo, 6, bien, fíjense que acá tengo 5, acá tengo 6, capítulo uno, introducción a hipótesis, 6, ¿no? O sea, yo el número que pongo ahí es desde qué número quiero empezar a contar. Por lo general, siempre arrancamos desde uno, más allá de que hay muchísimas páginas previamente. En una tesis, en una tesina de grado o de posgrado, siempre se recomienda que, bueno, la primera hoja en la introducción empiece desde el uno. Eh, Bien, en todos los documentos se pueden encontrar la línea de instrucción. Esto no se los había comentado, pero está presente. A ver, acá, este paquete, este use package. Estas son algunas observaciones ya muy finas bueno, les hago para esta clase de archivo. Igualmente, esto que les digo, ya estaba en el anterior de informe de laboratorio, que está el paquete de geometría, geometry. El paquete lo que me habilita, fíjense que dice left, 3 centímetros, right, top, bottom, me permite definir los márgenes de la página. O sea, uno dice, bueno, tenemos un predefinido, uno que viene por defecto, pero si a mí no me gusta, por X motivo, de que es de demasiado margen, de que se podría aprovechar más la hoja, de que queda muy chiquito el espacio de escritura, qué sé yo, dice, bueno, yo llamo al usePackageGeometry, defino cuáles son los márgenes y listo. Y yo ahí lo puedo manipular de la forma que quiera, que desee. Entonces, bueno, es bastante útil. Yo por lo general uso estos valores que les he compartido. Después ustedes verán si lo quieren modificar o no. Y el espaciado, bueno, esto. Ya se me ha mencionado, que el begin spacing me indica el interlineado del texto. Y bueno, esto que les comentaba, las tesis de grado y posgrado deben poseer un interlineado mayor a uno. En realidad creo que ya más es recomendado el 1,5. Perdón, no es recomendado el 1,5, es obligatorio el 1,5. O lo puede hacer un poquito más grande, como bueno, en mi caso usé 1,7. No, no en la tesis de posgrado, pero sí, digamos, en los informes ahí intermedios y no ha habido problema usarlo un poquito más grande. Y bueno, hemos llegado al final.
esas son todas las observaciones que tenía para comentar. Bueno, nada, quedo abierto a consultas si las hay. Este, bueno, nada, abro el micrófono ahí para dudas.